Muy buenas tardes, los saludamos desde el Foro Sergio Galindo en el Complejo Deportivo Omega, donde en un instante dará inicio la jornada de actividades de la revista La Ciencia y el Hombre, 30 aniversario, ¿sí? Con la charla La Ciencia y el Hombre en el Tiempo, 30º aniversario, con la participación de José Velasco Toro, Marco Tulio Aguilera Garramuño, Rafael Bullé Goiri y como moderador el doctor Manuel Martínez Morales, actual director de La Ciencia y el Hombre y de Comunicación de la Ciencia. Los dejamos para que lo disfruten. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, estimados amigos, octavo día de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. En el marco de las actividades de este día, tendremos la conmemoración del aniversario de uno de los instrumentos editoriales más emblemáticos en la divulgación y difusión de la producción científica en la Universidad Veracruzana. Y con estas actividades habremos de conmemorar el 30º aniversario de la revista La Ciencia y el Hombre. De manera muy especial agradecemos la presencia en este evento de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Y nos acompañan en el panel de esta charla que tendrá como tema La Ciencia y el Hombre en el Tiempo, 30º aniversario, quien fuera exdirector y fundador de la revista La Ciencia y el Hombre, el doctor José Manuel Velasco Toro. Ex editor de la revista La Ciencia y el Hombre, el maestro Marco Tulio Aguilera Garramuño. Exdirector de la revista La Ciencia y el Hombre, el doctor Rafael Bullé Goiri Minter. El actual director de Comunicación de la Ciencia y de la revista La Ciencia y el Hombre, el doctor Manuel Martínez Morales. También queremos agradecer la presencia que tendrá una actividad importante como una conferencia magistral, el doctor Carlos Manuel Contreras Pérez, quien es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador invitado del Instituto de Neurotología en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la presencia de la maestra Gabriela Fox Rivera, quien acude con la representación de nuestro homenajeado el día de hoy, el maestro Adalberto Fox Rivera. Nos acompaña también el maestro Rodolfo Mendoza Rosendo, coordinador general de la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Y el doctor Raciel Damón Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a jóvenes estudiantes, académicos y, por supuesto, funcionarios universitarios. Estimados amigos, damos inicio a esta actividad conmemorativa del 30º aniversario de la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana, y para ello cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Martínez Morales, director de Comunicación de la Ciencia y de la revista La Ciencia y el Hombre. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de los 30 años de la revista La Ciencia y el Hombre, que pues el mismo número de años que cumple pues señala su consolidación y su presencia como órgano difusor de la ciencia, que es ya un órgano emblemático de la Universidad Veracruzana. Y como se dijo, pues se conoce no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, en esta primera parte quisiéramos charlar sobre esta historia con no solo los directores y el fundador de la revista misma, para que tengan ustedes una idea de cómo ha ido evolucionando. Yo comenzaría por preguntarle aquí al doctor José Velasco, quien fue el fundador, que nos hable un poco de la historia o tal vez la prehistoria, o sea, lo que dio origen a la revista, porque yo viví la prehistoria de la revista y después me integré a la misma. Adelante. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bueno, comentaba hace un momento con Marco Tulio
el hecho de que este proyecto que nació hace 30 años se encuentra como un proyecto institucional consolidado y que ha tenido en su desarrollo varias etapas, pero que tuvo un surgimiento un poco complicado y difícil. Un poco complicado y difícil porque cuando llego a la Dirección General de Investigaciones como director, con el rector en ese momento Salvador Valencia Carmona, el doctor Salvador Valencia Carmona, me percato de que hay una gran producción científica que se está generando en la Universidad Veracruzana y que no tiene salida. Y coincide en ese momento con la inquietud y el interés de varios colegas del Instituto de Biología, de los Institutos de Ciencias Básicas, del Instituto de Ingeniería de Veracruz, del Instituto Médico Biológico de Veracruz, de la necesidad de empezar a construir un anuario en donde se publicasen los productos de la investigación que se estaban realizando. En ese momento la propuesta, la idea me pareció buena, sin embargo me quedé reflexionando en torno al hecho de que si la universidad tenía una revista emblemática, La Palabra y el Hombre, ¿por qué no podía tener una revista emblemática también en este otro campo del conocimiento humano, las ciencias? Y entonces se le planteó al doctor Salvador Valencia Carmona, apoyado en ese momento por Luis Arturo Ramos, que vio también con mucho entusiasmo la idea del proyecto de crear una revista de la ciencia y el hombre. La verdad es que no se creía en ese momento en sus investigadores, había una actitud de escepticismo con respecto a la cualidad y a la calidad de los trabajos que se estaban realizando, pero cuando se demostró que había una producción y que era necesario dar a conocer esa producción de conocimiento, se aprobó el inicio de la revista de la ciencia y el hombre, que nació con un formato muy similar a la primera etapa de la revista de La Palabra y el Hombre, y cuyo diseño de logotipo lo realizó Pepe Maya, también un poco en ese símil con el logotipo de la Palabra y el Hombre, que es el rostro de un rostro con la vírgula de la palabra, y en este caso es un rostro con una serie de puntos que obviamente aluden a los procesos de digitalización. Fue así como nace la revista de la ciencia y el hombre, un proyecto que, repito, había la necesidad institucional, había la necesidad académica, había la necesidad de crearlo para empezar a dar a conocer la producción científica y que desde luego fue tomando forma a lo largo del tiempo. A esta distancia de 30 años, pues ha cambiado mucho desde su primer formato, muy formal, muy académico, al actual formato de hoy, muy ligero, que está pensado y que está dirigido a un público joven. Hace 30 años no había jóvenes lectores de ciencia. Hoy hay muchísimos jóvenes lectores de ciencia y por lo tanto se requiere de un instrumento, de un medio de comunicación y de divulgación del conocimiento científico que los acerque, los motive, los incentive, obviamente, a seguir no solamente carreras, sino también como parte de la cultura científica o como parte de la cultura general, apropiándose de ese conocimiento social de la ciencia. Hay muchísimos jóvenes, repito, que están interesados también en el desarrollo tecnológico y desde luego muchísimos jóvenes que tienen actitudes muy innovadoras. Por otra parte, desde el inicio Marco Tulio planteó la necesidad de una relación entre ciencia y arte y de manera muy tímida se ponía por ahí siempre un cuento que estaba ligado a temas de ciencia ficción. Sin embargo, hoy, y con la transformación y el impulso que le dio Rafael Bullegoiri en la segunda y tercera etapa, y hoy con esta cuarta etapa, esta revista no solamente se consolida como un medio para divulgar conocimiento científico, sino también como un medio de relación entre el arte y la ciencia. La ciencia también es arte, la ciencia también tiene una visión y una cosmovisión estética importante, y en ese sentido se amalgaman, se unen, desde luego, la expresión plástica del arte, la expresión literaria del mismo y sobre todo un diseño ágil, extraordinario, como el que se está planteando ahora a partir de esta cuarta época y vinculada a su 13º aniversario. Aquí uno de los aspectos que sí quiero resaltar fue la tarea
titánica que tuvo Marco Atulio, porque no voy a adentrarme, seguramente él va a comentar estas anécdotas. Tuvo que enseñar a escribir a muchos investigadores y a veces le dedicaba bastantes horas junto con ellos a reescribir. Y desde luego en ese proceso también tuvo que crearse la cultura del arbitraje, que no existía en nuestra comunidad universitaria y que la revista La Ciencia y el Hombre empezó a fomentar como uno de los elementos fundamentales para poder lograr desde luego una revista con prestigio como lo tiene actualmente y con una presencia nacional muy importante. Tuvimos en muchas ocasiones casi hasta amenazas de manifestación porque un artículo había sido rechazado, pero era la norma y ahí el rector Salvador Valencia Carmona se mantuvo firme y obviamente dio la confianza al editor de la revista, al consejo editorial que en ese momento estaba integrado por varios de nuestros académicos hoy actuales, Mario Miguel Ojeda, Adalberto Tejeda, Carlos Contreras, que aquí nos acompaña, Bonifacio Peñapardo y algunos otros que se me escapan su nombre, pero que obviamente dieron ese respaldo para que se fuese también construyendo esa cultura del arbitraje que no existía en esos momentos, hace 30 años en nuestra universidad, y que hoy sabemos es fundamental e importante. Aquí jugó un papel también fundamental en la aceptación del proyecto, la opinión que emitió en su momento el doctor Bonifacio Peñapardo, que era director del Instituto de Ingeniería en Veracruz, y que fue esencial para ello, pero sobre todo, el apoyo amplísimo que tuvimos de Luis Arturo Ramos, que buscó no solamente el recurso, sino que además fue el que propuso e impulsó a Marco Tulio para que fuese el primer editor de la revista. En suma, este es como surge este proyecto que ahora nuestro amigo Manuel encabeza, que le está dando un nuevo giro, un nuevo impulso y que desde luego es un proyecto que ya no está tanto pensado para pares, sino está pensado para jóvenes. Y eso es fundamental y trascendental. Muchas gracias, Pepe, pero para continuar en la secuencia cronológica le pediría a Marco Tulio que nos relate cómo fue su experiencia como director, fundador de esta revista. Adelante, Marco. Bueno, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de una revista, comenzamos a pensar, bueno, ¿quién puede dirigir una revista científica? Entonces, entre los que trabajamos en la editorial, que éramos muchos menos, yo era el que más o menos sabía redactar y tenía nociones de algunos idiomas. Entonces, como se supone que en los científicos manejan a veces citas en inglés, en francés, en alemán, etcétera, etcétera, y yo tenía ciertas nociones de algunos idiomas, entonces dijeron Marco Tulio, ¿no? Y tengo que decir que yo soy no monolítico, monotemático, en el sentido que a mí lo que me gusta es una sola cosa, es decir, y una cosa que me gusta es la literatura. Entonces tengo que decir y confesar ahorita un poco tarde, 30 años tarde, que no me hizo mucha gracia que me dijeran, que me pusieran a corregir listas en latín de Mario Vázquez Torres, que nos ponía listas, pero listas kilométricas en latín, entonces no se le podía ir un error ortográfico. Y aquí tengo que darle crédito también a Liliana Calatayud, porque ella entró con nosotros y nos fletábamos esas listas letra por letra. Bueno, lo que dice el maestro Velasco es cierto, muchos escritores, muchos científicos no saben o no sabían, yo espero que hayan progresado, no sabían escribir y tuvimos que corregir línea por línea, párrafo por párrafo, a veces a regañadientes, porque era un trabajo muy laborioso y tengo que decir no siempre agradable,
porque resulta de que a mí me gustaban mucho los artículos de Carlos Contreras, porque yo los entendía. Le entendía lo que él decía, ¿no? Entonces decía, este señor sí. Pero otros artículos, así como de largas listas en latín, me hacían sufrir mucho, pero era mi trabajo y de eso dependía mi sueldo, entonces nos fletábamos, ¿no? Yo quiero recordar en este momento la gente que trabajó entusiastamente por muchos años y que terminaron siendo los científicos importantes de esta universidad. Prácticamente lo que voy a citar es un Prytaneum. No sé si ustedes saben lo que es un Prytaneum. Un Prytaneum es una academia donde se juntaban los sabios de Grecia, los hombres más eminentes y más sabios. Entonces, inconscientemente se fue juntando un Prytaneum de los que recuerdo. Mario Miguel Ojeda trabajaba mucho, era muy entusiasta, siempre estaba ahí en la oficina que quería publicar esto y lo otro y le daba duro. Antonio Tejeda Moreno, que siempre confundo con Adalberto Tejeda. Uno de los dos me quiso explicar cuál es la diferencia. Él decía que su nombre era a toda madre y que así tenía que uno que memorizar. El caso es que los nombres los sigo confundiendo, más no las personas. Los dos fueron muy entusiastas. El doctor Tejeda Moreno a veces demasiado entusiasta, ¿no? Entonces insistente, ¿no? Y está muy bien. De eso se hizo nuestra revista, de insistencia, de frecuencia, de gente que quería escribir, a diferencia de muchos científicos de la universidad que jamás se asomaron a la ciencia. Yo diría que fueron 10 nombres que estuvieron ahí sobre la ciencia y escribiendo, y a ellos se debe la persistencia de esta revista. Recuerdo obviamente a Carlos Contreras, que tuvimos muchas pláticas sobre ratones y otros temas interesantes. Recuerdo a Mario Vázquez Torres con sus largas listas, y se me olvidan gran cantidad de personas que trabajaron mucho. El maestro Manuel Martínez Morales, que era más joven en ese tiempo, yo soy más viejo que él, ahora es director. Recuerdo también a Liliana Calatayud, trabajó mucho conmigo. Recuerdo a Víctor Hugo Caña, que una vez hizo una broma de mal gusto en una presentación diciendo que él hacía la revista, ¿no? Él hacía materialmente, pero realmente trabajaba mucho. Fue una época, digamos, de mucho trabajo, una época, yo creo que en cierta forma, pues de oro, en cierta forma para ser un poco, mitificar un poco, época de oro de la revista. Luego ha habido otras épocas que también deben ser de oro para no rebajarla, pues. Y siento que fue una etapa muy importante en mi vida y yo agradezco haber sido nombrado, agradezco que haya terminado mi periodo porque me pude dedicar a lo que me encanta, que es la literatura, y la prueba es de que después de que salí de La Ciencia y el Hombre ya produje libro tras libro y he apabullado a muchas editoriales con esto. No sé si bien y mal, pero resultó bien mi salida de la ciencia, resultó bien mi entrada y estoy muy contento de que celebremos 30 años. Paso la palabra a otra persona. Muchas gracias, Marco Tulio. Recuerdo otras anécdotas que ya me tocó también vivir, pero ahí luego las vemos. Ahora le pediré al compañero Rafael Bullé Goiri, quien fue el siguiente director, que nos platique un poquito de su experiencia al frente de la revista. Adelante, Rafael. Bueno, yo pensaba hablar un poquito de la divulgación. No venía yo preparado. Hace escasamente 30 años el mundo era completamente diferente. En la universidad donde trabajaba en ese entonces solamente había una computadora, la que era utilizada por un genio de la cibernética dedicado a la administración escolar. Cuando lo visitábamos en su cubículo, lo veíamos empeñado en su tarea y nos preguntábamos qué diablos sería el aparato que empleaba una máquina de escribir, adosada a un televisor, o un televisor que requería una máquina de escribir para funcionar. La segunda vez que vi una computadora fue ahí mismo, en el laboratorio de psicología. El jefe de la instalación había adquirido una y se pasaba las horas programándola mediante códigos que estaban
tan lejos de nuestra comprensión como hoy lo está la teoría de cuerdas. Por esos días tuve las primeras noticias sobre los discos compactos. Un profesor visitante de la Universidad de Arizona me dijo que acababa de comprar un aparato que tocaba discos que, en lugar de la conocida aguja magnetofónica, utilizaba un rayo láser, lo que para mí era el colmo de la tecnología de frontera. Ya antes, quizá unos 2 años atrás, el mimeógrafo, tan socorrido para todo lo que tuviera que ver con impresiones de tiraje regular, había cedido su lugar a la fotocopia. Era impresionante ver que un documento se replicaba en docenas de otros exactamente iguales que conservaban la misma apariencia que el original. No habían transcurrido 4 años de eso cuando hizo su entrada triunfal al nuevo mundo de la información un nuevo adelanto: el teléfono portátil, al que bautizamos en México simplemente como celular. Después vinieron, en una especie de tsunami tecnológico, los hornos de microondas, los Atari, los Nintendo, las videocámaras, los DVDs, los PlayStation y sobre todo la Internet, todo lo cual ha formado una nueva visión del mundo. En las noches de insomnio, que cada día son más frecuentes, me pongo a reflexionar cómo eran los tiempos idos de los años 60 y me pregunto cómo sobrevivimos los de mi generación a ese vacío tecnológico en que lo más avanzado eran las lavadoras de rodillos, los discos de acetato, los radios de bulbos o los teléfonos de manivela. La televisión no llegó a mi tierra natal sino hasta 1965, cuando ya estábamos concluyendo la adolescencia, por lo que solamente había 3 posibles diversiones, a saber: ir a las tardeadas semanales para bailar rock and roll, asistir al cine o leer libros. Quizá por eso mi generación aprendió a leer un poco más o menos y a acceder a un universo cultural tan olvidado hoy como las medias con costura. Hoy tenemos una vida mucho más cómoda, es cierto. Los alimentos vienen ya preparados y debidamente empacados para que duren un tiempo prolongado y solo basta meterlos en el horno de microondas. Ya no tenemos que levantarnos del sillón o de la cama para cambiar el canal del televisor, pues para eso tenemos el control remoto. Cada quien tiene una computadora personal o la tendrá en las próximas semanas, con lo que evitará que la página que salió mal tenga que reescribirse completa. Adiós libros, porque para eso tenemos la Internet, que nos permite bajar una cantidad ingente de información y, en desafortunadas ocasiones, hasta plagiar artículos para presentarlos como nuestros. Pero atrás de cada uno de estos adelantos tecnológicos están quienes hacen la ciencia que les sirve de base, tarea que no es tan veloz como pudiera pensarse. De hecho, un avance científico implica años de trabajo intenso y dedicación absoluta, como el descubrimiento del genoma humano, o muchos años atrás, el ADN, los intentos para curar el cáncer, o la búsqueda de vida extraterrestre, en fin. Queremos lo inmediato y nos olvidamos lo que hay detrás de cada adelanto tecnológico. ¿A quién le importa, por ejemplo, cómo funciona una computadora o un celular? Lo importante es que sirvan, lo que, como afirmaba Humberto Eco, nos ha traído como secuela una visión mágica sobre el mundo de hoy. Siempre he considerado que si queremos comprender un suceso, debemos empezar por conocer dónde y cuándo ocurrió. De igual modo, para entender el mundo en que vivimos hoy, es necesario tener alguna idea, por somera que sea, de lo que son la ciencia y la tecnología. Sin ellas, vivimos en un mundo de sinrazón, de fáciles y absurdas explicaciones. Cuando el gato de mi vecina enfermó de una pata, ella diagnosticó sin más: es un nervio que se jaló con los colmillos y que se le enredó. Inútil fue hacerle ver que tal cosa era imposible, hasta donde sé, y que seguramente todo se debía a una simple infección. Una amiga me coloca, cada vez que voy a verla, un gran vaso de agua y me indica que debo tomar mucha agua para que se me laven los riñones.
o el ama de casa que supone que los cables eléctricos están llenos de luz y que solamente es necesario que se active el apagador para que aflore inmediatamente a los focos. Si se hiciera una somera encuesta entre los ciudadanos en la que se les preguntara cómo funciona un horno de microondas, por qué vuelan los aviones sin importar su tamaño, cuándo se descubrió la penicilina o cómo es que la televisión se prende o se apaga mediante el control remoto, casi con seguridad reprobaríamos todos. Y es que poco o nada sabemos de ciencia y tecnología, a menos que estemos consagrados a esa actividad. Y consecuentemente tenemos una visión del mundo bastante extraña, tan extraña como la de quien todo lo ignora sobre la historia y la geografía. No es posible y ni siquiera deseable que todo el mundo sea un científico, pero la revolución en este campo que se ve hoy día es la mayor influencia que tenemos en nuestras vidas y debiéramos al menos estar conscientes de la extensión en que las moldea. Me acaban de pasar un papelito que me queda un minuto, así es que prácticamente tendré que hacer caso omiso. Cuando a mí me tocó dirigir la revista a lo largo de 15 años, mi primera idea fue hacerla una revista de divulgación. Estábamos en un país hambriento de ciencia y de tecnología, importador neto de patentes, de descubrimientos de todo tipo, sin producir aquí ninguno, con escasísimas vocaciones para las carreras científicas. Era necesario, a mi entender, crear una revista de divulgación que evidentemente no iba a resolver el problema, pero que podría aportar un granito de arena a esta tarea de hacer de la ciencia y la tecnología algo más nuestro, algo menos ajeno. Así fue a lo largo de 15 años, modificamos el formato de la revista, la hicimos verdaderamente de divulgación científica y también, como Marco Tulio Aguilera, nos costó un trabajo enorme hacer que los investigadores entendieran lo que era la divulgación, que era poner sus conocimientos especializados en manos de los estudiantes, en manos de la gente, de los legos, en manos de la persona que está en el consultorio de un médico mientras espera la consulta. Esa fue la tarea que desarrollamos a lo largo de 15 años, no sé si se logró, pero yo creí que ya era tiempo suficiente para cambiar de aires y me congratulo ahora que estemos a 30 años de haber fundado la revista. Y digo habemos porque yo también era yo administrador en la Dirección General de Investigaciones cuando Pepe echó a andar esta revista. Entonces me tocó alguna partecita, alguna traducción para empezar también en esa actividad. Yo le agradezco, yo quería dejar nada más en claro que ahora la revista la tiene todo un apóstol de la divulgación, que es Manuel Martínez, que desde hace muchísimos años en periódicos, en revistas, en televisión, hasta en los bares, en donde al son de una cerveza se mezcla la relatividad y el genoma humano y todo lo demás. Ojalá que continúe Manuel con esa actividad. Gracias a la Universidad Veracruzana también, porque ha impulsado siempre fuertemente esta revista y ha creado incluso la Dirección de Comunicación de la Ciencia, de la que el mismo Manuel es director. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco Tulio quiere hacer un comentario muy breve porque el tiempo nos apremia. 30 segundos. Yo quiero celebrar a Manuel Martínez y se me pasó. Manuel Martínez es uno de los científicos que más divulga la ciencia y que lo hace de una forma muy amena y muy conocedora del tema. Entonces, yo pienso que es tirando a filósofo. Y me parece, digamos, una de las mentes más lúcidas que hay aquí en la Universidad Veracruzana y yo celebro que esté al frente de la ciencia. Nada más eso. Gracias, ya te ganaste tu chela, Marco.
Matazo. Muy bien, a mí me corresponde una forma de resumen, presentarles a ustedes una forma de resumen de lo que es la revista, tratando de condensar su historia a lo largo de estos 30 años y descubrir que encontré, igual que dijo Rafael, pues no venía preparado, pero creí que el mejor abordaje pues lo puedo obtener de mi propia de formación profesional, que es la matemática. Y entonces yo creo que una numeralia de estos 30 años, que por cierto está publicada en este número que hoy presentamos a ustedes, el número de aniversario, y que sintetiza bien la forma en que esta revista se ha ido consolidando. Fíjense ustedes, desde que se fundó hasta el año 2007, hemos tenido 1,227 colaboraciones entre artículos, ensayos, semblanzas, notas breves y las correspondientes a algunas secciones fijas que se tienen. Esas 1,222 colaboraciones se deben a 1,018 autores que vienen de las más distintas disciplinas. La que más artículos ha aportado es el área de ciencias biológicas con 339 textos. De ahí siguen las ciencias de la salud con 218, áreas diversas con 174, historia y filosofía de la ciencia 147, y luego hay unas en las que me adhiero a los comentarios que han hecho los compañeros, en que hay áreas en las que los investigadores son más resistentes a escribir sobre temas de divulgación y que aquí se refleja, que son precisamente las ingenierías y ciencias químicas, de las que hay solamente en estos 30 años 78 artículos, 87 en matemáticas, computación y estadística y 73 en ciencias de la Tierra. Claro, también esto refleja, por ejemplo, en el caso de ciencias de la Tierra, es que es un área relativamente nueva, que creo que no estaba todavía, no existía cuando se inició la revista, pero también tenemos otras áreas pequeñas, porque como ha sido el objetivo desde su inicio, es unir las ciencias con las humanidades y las artes. Tenemos también 27 cuentos de ciencia ficción. Y en cuanto al género de los autores, tenemos consignado que 635 son hombres y 383 mujeres, lo cual de ninguna manera representa una actitud discriminatoria de género de la revista, pues aceptamos colaboraciones sin considerar, y cuando se revisan, pues obviamente quien revisa ni siquiera conoce el nombre del autor. Estos números de las diferencias de género reflejan simplemente la abundancia o la proporción relativa de hombres investigadores versus mujeres investigadores, ya que de los 6,025 académicos de la universidad, el 57% son hombres y el 43% son mujeres, y el porcentaje en el que se ve reflejado esto en los autores de la revista es aproximadamente el mismo. Muy bien, con esta yo los invito a que lean este último número de la revista, donde se encuentra esta numeralia y se encuentran artículos por demás interesantes, como donde se tocan temas como el cerebro emocional, de lo cual Carlos Contreras en unos minutos nos hablará. Entonces, aquí terminamos esta sección del programa para continuar con la siguiente. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a toda la audiencia, a todos los jóvenes, a todos los académicos, por supuesto, que les brindemos un aplauso mucho más fuerte, por favor, a ellos quienes han sostenido durante 30 años, contra todo pronóstico y sobre todo con mayor empeño y esfuerzo, esta revista, La Ciencia y el Hombre, desde su fundación hasta este año de 2017. Estimados amigos, y en el marco de esta conmemoración del 30 aniversario de la revista La Ciencia y el Hombre, tenemos un emotivo mensaje, un emotivo homenaje a nuestro galardonado, quien dedicó parte de su vida precisamente a la difusión de la ciencia a través de talleres, actividades y muchas cosas que hacía
durante toda su estancia en la Universidad Veracruzana. Para ello, vamos a presenciar un video semblanza del maestro Adalberto Fox Rivera, galardonado del Premio La Ciencia y el Hombre. Adalberto Fox Rivera. A los hombres se les conoce no por lo que son, sino por sus obras. Conocer la calidad y calidez humana que Adalberto Fox Rivera imprimía a cada actividad dentro de su trayectoria profesional, habla de esta sensibilidad que le caracterizaba y que traducía con productividad y creatividad en su quehacer tanto al interior de la Universidad Veracruzana como en otros espacios locales e internacionales. Adalberto Fox estudió en la Universidad Veracruzana la licenciatura en Comunicación con especialidad en el área de medios audiovisuales. Se especializó también en el área de Gestión Cultural por el CONACULTA y la Universidad Veracruzana. Sus inicios profesionales se enfocaron a fundar y promover diversas iniciativas culturales, como los grupos artísticos y talleres de arte de la Universidad Veracruzana en la zona Veracruz-Boca del Río, así como diferentes secciones culturales en la prensa a nivel estatal. Su más extensa labor se enfocó como coordinador y encargado de diferentes proyectos de divulgación y comunicación científica en la Universidad Veracruzana, siendo su puesto más reciente la coordinación de difusión de la investigación dentro de la Dirección General de Investigaciones de la UB. Así, por más de 25 años se dedicó a impulsar la cultura de la difusión y la divulgación científica. Por ejemplo, como coordinador del programa Sábados en la Ciencia, promovido por la Academia Mexicana de la Ciencia AC y la UB, creando un espacio para comunicar el trabajo científico de forma lúdica. En otros espacios dentro de la UB, también coordinó el programa Verano de la Investigación Científica, impulsado por el CONACYT y la Academia Mexicana de la Ciencia AC. Con el programa, se tuvo la oportunidad de recibir a estudiantes de otras universidades e instituciones de educación superior para desarrollar proyectos de investigación. Este programa fue promovido por más de 20 años de forma ininterrumpida por Adalberto Fox. También, durante 18 años, fue coordinador por la región sur-sureste del programa del concurso iberoamericano Leamos la Ciencia para Todos. Esta iniciativa es promovida hasta la fecha por el Fondo de Cultura Económica y la ANUYES y está orientada a promover la lectoescritura de textos de divulgación científica entre los estudiantes. Entre sus principales prioridades, Adalberto Fox puso en el centro a los niños y su acercamiento al quehacer científico. Por tal razón, organizó y coordinó programas de divulgación como ¿Quieres saber? Ciencia y arte para niños, el concurso de dibujo infantil y juvenil, Imagina la ciencia y la tecnología, el encuentro de experiencias de jóvenes en investigación y divulgación, y más recientemente, Filu Niños. Participó también en otras iniciativas colectivas como Ciencia en el Bar, donde se hacía llegar el conocimiento científico en espacios no formales. Se proyectó también hacer extensivo el programa con la implementación de la Ciencia en el Bar Río y la Ciencia en un Barco para el puerto de Veracruz. Adalberto, siempre estarás presente por tu obra y bonomía. Dejas un gran vacío. Será un reto los que la continúen. Te queremos, amigo. Descansa en paz. Doctora María del Carmen Rivas Castellanos. Pase por favor al escenario, la parte de enfrente. Y también le pedimos para que a nombre de nuestro amigo reciba este premio póstumo el maestro Adalberto Fox Rivera en la persona de su hermana, la maestra Gabriela Fox Rivera. Este homenaje, este premio in memoriam. Le pedimos por favor también, si son tan amables, al maestro Marco Tulio Aguilera Garramuño y a Rafael Gallego Minter que nos acompañen por favor en este momento tan importante para la revista La Ciencia y el Hombre y para la Universidad Veracruzana.
La rectora de la Universidad Veracruzana entrega precisamente a nombre de toda la comunidad universitaria y de la comunidad científica una figura que está hecha en cerámica de alta temperatura en porcelana, con un acabado de pintura de oro, y el autor es el joven Rabí Montoya, egresado de Artes Plásticas Jalapeño, con el título Corazón. Es el premio que recibe in memoriam, premio póstumo, el maestro Adalberto Fort Rivera, el premio la revista Ciencia y el Hombre. Muchas gracias al maestro Adalberto Fort Rivera por todo este trabajo que realizó en pro de la difusión de la ciencia en la Universidad Veracruzana. Y también, en el marco de esta conmemoración del 30º aniversario de la revista La Ciencia y el Hombre, tendremos la conferencia magistral con el tema El cerebro emocional, a cargo del doctor Carlos Manuel Contreras Pérez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador invitado del Instituto de Neurología de la Universidad Veracruzana, a quien le pedimos para que pase, por favor, para dar inicio a esta conferencia magistral. Esta conferencia será moderada por el doctor Manuel Martínez Morales, director de Comunicación de la Ciencia y de la revista La Ciencia y el Hombre, a quien me permito ceder el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado impartir esta conferencia en el campo de tu especialidad. Y precisamente invitamos al doctor Carlos Contreras porque, entre otras cosas, porque, como se ha dicho desde que se inició la revista, él siempre ha sido un entusiasta divulgador, miembro del Consejo Editorial y ha participado de muchas maneras. En otras palabras, un investigador siempre cercano a este medio, pero en particular en este número que hoy presentamos, él se encargó con sus colegas de preparar una sección a la que denominamos el cerebro emocional, y pensamos que es un tema tan interesante y a veces tan poco divulgado que pedimos a Carlos que nos hiciera favor de hablar de este tema y a la vez comentar en general sobre los otros contenidos de la revista. Carlos Manuel Contreras es egresado de la carrera de médico cirujano por la UNAM y doctor en ciencias fisiológicas por la misma institución. Durante su estancia entre 1970 y 79 en la Unidad de Investigaciones Cerebrales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, fue también investigador asociado en el St. Barnabas Hospital de New York y en el Primate Laboratory y el Department of Psychology de la Universidad de Wisconsin-Madison de los Estados Unidos. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM fue secretario académico y actualmente investigador titular C, habiendo obtenido la más alta distinción a la productividad científica y académica que otorga la UNAM. De las más de 120 tesis de licenciatura, maestría y doctorado que ha dirigido, la mayoría ha recibido mención honorífica. Ha pertenecido ininterrumpidamente al Sistema Nacional de Investigadores desde su creación y es actualmente nivel 3. Su línea de investigación se relaciona con la neurofarmacología de los trastornos afectivos, en donde se han logrado más de 200 publicaciones, entre artículos en revistas indexadas, artículos de investigación, capítulos de libros, artículos de divulgación, docencia, informes técnicos y resúmenes publicados formalmente. Desde hace 25 años está comisionado por la UNAM al actual Instituto de Neurología de la Universidad Veracruzana, institución de la que fue director y fue director general de investigaciones de la UV de 1997 a 2003 y asesor de la Rectoría de 2004
a 2005. Y a pesar de su impresionante currículum, nunca me ha negado su amistad. Muchas gracias, Carlos, y le cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a Manolo el reto tremendo que me puso a trabajar en serio, porque me dijo, oye, mano, danos una plática, pero de paso presenta la revista, ¿no? Y dije, ándale, es una tarea doble, pero es lo que nos gustan los retos. Entonces, vamos a comenzar la proyección. Tengo preparado un material. Ok. Bien, empiezo presentándoles, voy intercalando la plática con la presentación de la revista, y perdonen mi deformación profesional porque siempre voy a encontrar la manera de hablar del sistema nervioso. De eso no les quepa la menor duda. Este número de nuestra revista comienza con una serie de notas cortas. Me llama la atención que 2 de ellas están dirigidas a Trump. En este caso particular voy a omitir hablar del cerebro y mencionaré el otro aspecto de los semáforos inteligentes y de los alimentos que pueden funcionar como sustitutos. Es decir, aquí viene a la memoria las ideas, aquellas que vimos de chamacos, de algunas caricaturas de tipo futurista, donde todo era automático y todo esto, y pues parece que todo esto se va convirtiendo poco a poco en realidad. Y en el aspecto de la sustitución de los alimentos, habría que recordar que en Tenochtitlan y toda esta zona de Olmeca y la Teotihuacana y todo esto, cuando escaseaba el maíz, la gente comía amaranto. Es decir, las riquísimas alegrías que todavía andan por ahí, que siguen siendo muy sabrosas, ¿no? O sea que la especie humana siempre ha buscado cómo resolver sus problemas de modos prácticos, rápidos, económicos y por supuesto eficaces. Entonces, de Trump no quiero hablar más, no hay sistema nervioso ahí. Uno se pregunta, ¿por qué algunos tenemos la inquietud de estudiar la neurobiología? Dado que es una ciencia que pues probablemente en complejidad solamente la rebasen las matemáticas y las gentes que trabajan esto, ¿no? Y yo creo que la neurobiología nos gusta estudiarla porque podemos entender cómo somos y por qué somos como somos. No veo otra manera en que podamos comprender en qué consisten las bases que nos hacen comportarnos como lo hacemos. Para poderlo comprender, hace un momento Rafa Bullé hablaba en su intervención que me lo cortaron, yo estaba picadísimo oyéndolo, pero hablaba de estas cosas, de lo que ha avanzado la tecnología. Creo que a través del Internet, el Discovery, pues ya quedan muy pocas cosas por explorar en este planeta. Las fantásticas imágenes que nos manda el Hubble nos dicen cómo es el universo, ¿no? Ya a nadie de nosotros nos asombra ver tiburones cuando que teníamos mucho miedo solo de verles la aleta, era suficiente para estar con pánico. Pero ya sabemos cómo es el fondo del mar, sabemos cómo son el fondo de las Islas Marianas, sabemos cómo es el universo, hemos aprendido a ser humildes, dándonos cuenta el pequeñísimo tamaño que tiene nuestro planeta con respecto al universo. ¿Qué nos queda por explorar? Piénselo, lo que nos queda por explorar es nosotros mismos, saber cómo somos y por qué somos de esa manera. Y entonces tenemos que irnos a la filogenia y a la ontogenia. En el lado izquierdo de lo que ustedes tienen en la pantalla están estas hermosísimas imágenes que nos brindan las medusas. Este bicharraco ya tiene un sistema nervioso. En la parte de la mesoglia, que es la parte periférica, no tengo manera de señalárselos, pero esa es la parte interna, donde se ven esas como paraguas. En la parte interna es donde está su sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, desde ahí, desde una especie tan rudimentaria, está marcando sus estrategias de supervivencia. Ese sistema nervioso le hace responder
ante el dolor y en consecuencia ahuyentar el peligro. También lo hace buscar el alimento. Sí, es un sistema muy rudimentario, pero en el que ya encontramos alguna forma de sistema nervioso. En la parte superior izquierda de la pantalla les presento el esquema de lo que puede ser el sistema nervioso de otras especies, insectos, artrópodos y demás. En la figura que está en negro, ustedes ven algunos abultamientos. Esos abultamientos se llaman ganglio. Y ese ganglio lo que tiene es el cuerpo de la célula nerviosa. Observen ustedes en la figura, nuevamente la figura que está esquematizada en negro, que solamente se ven algunas líneas que parten de estas bolitas, de estas esferas, que contienen los cuerpos neuronales y ahí acaba su sistema nervioso. Uno diría, bueno, ¿y nosotros tenemos ganglios? No me confundan ganglio nervioso con ganglio linfático. El ganglio linfático es una parte de la circulación. Aquí estamos hablando del sistema nervioso. Y resulta que sí tenemos ganglios. Y esos ganglios, que es la figura de abajo a la izquierda de ustedes, son los que se encargan de llevar información sensorial, por ejemplo, de la periferia de nuestro cuerpo hacia el cerebro. Y en el otro sentido, también tenemos ganglios que son los que controlan nuestra temperatura corporal, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra función digestiva, etcétera. De manera que ahí la filogenia nos está dejando ese aporte que es la estructura de ganglio. Cuando el ganglio se encuentra dentro del sistema nervioso central, es decir, la médula espinal o el cerebro, se le llama núcleo. No tiene nada que ver con el núcleo de la célula. Aquí hablamos de un núcleo como un conglomerado de cosas. Aquí hay un núcleo de gentes. Imaginemos que cada uno de nosotros es el cuerpo de una neurona y esa neurona tiene mensajes que enviar a otro lado. Si aquí estuviéramos trabajando como un núcleo, que espero que así sea, cuando lleguen a casa a la hora de la comida le van a platicar a sus hijos, a sus parientes, las bellísimas pláticas que dio Pepe Velasco al presentar la revista, por ejemplo. Ahí estamos estableciendo la ramificación y la conexión, o la sorpresa de ver aquí a Sara, ¿no? Qué gusto. Vamos a tener que compartirlo. Bueno, como núcleo, vamos a transmitir esa información a otra parte, y eso es lo que hace un ganglio nervioso. No hace otra cosa, acumula información, la deriva a otra parte. En la parte de la derecha, pues está la estructura ya más elaborada, la estructura histológica de cómo es un ganglio. Y resulta que esos ganglios es algo que está muy extendido en la naturaleza. En la parte de arriba a la izquierda tienen ustedes un insecto. La parte rosada es el ganglio central. No hay un cerebro todavía, pero sí hay otros puntos rosados. Si ustedes se fijan, están junto a las patas. Esos son ganglios nerviosos. Vean la figura de abajo, de acuerdo a la hora y el calor, y pues nos va a recordar que ya pronto va a ser hora de comer, y pronto nos acordaremos de unos camarones al mojo de ajo. Bueno, siento mucho distraer su apetito, pero aquí lo que les quiero informar es esa parte que está en anaranjado, y observen que junto a cada pata hay un ganglio. Esto es interesantísimo, porque sabemos que muchos animales son capaces de regenerar sus extremidades. ¿Cuál es la condición? Que haya un ganglio. Si ustedes son un cangrejo, le arrancan la pata y dejan el ganglio, vuelve a salir la pata, el quelícero. Pero si le arrancan el ganglio, ya no hay pata. De manera que si quieren comer manitas de cangrejo, pues tengan respeto por el ganglio, ¿no? Ya el colmo lo encontramos en la lombriz de tierra. Una cadena ganglionaria enorme. Bueno, ¿en estos bicharracos habrá emociones? No. Hay una serie de actividades reflejas que lo que permiten es que el animalito, como hablamos de la medusa, pueda tener estrategias de supervivencia. Pero aquí tenemos la primera aportación del estudio de la filogenia. ¿Para qué nos servirá tener emociones? Para sobrevivir.
No, en el laboratorio a mi cargo, pues no podemos trabajar todas las emociones. Nos hemos concretado unas cuantas que les voy a platicar en un momento. Seguimos con el aspecto de la filogenia. Arriba a su izquierda está un caracol de tierra. ¿Cuál es el sistema nervioso? Esa banda pequeñita que se ve alrededor de la base. O sea que su sistema nervioso le sirve para desplazarse. La parte de abajo hay un delicioso pulpo. Insisto en estimular sus orexinas y provocar su aumento de apetito, perdón. Debe haber sido más temprano la plática, Manolo, tal vez, ¿no? Pero bueno, vamos a salir con hambre todos. ¿Y cómo es el cerebro del pulpo? En la parte de arriba, a la derecha, está un esquema del pulpo. Hay una zona que apenas se ve en amarillo, en la parte más alta. Ese es el cerebro del pulpo. En la parte de abajo está el esquema que viene de uno de los grandes maestros, que es Santiago Ramón y Cajal. Esa parte de abajo, el dibujo, ustedes ven esas estructuras que parecen frijoles gigantes. No, no se entusiasmen, no es cerebro. Son los ganglios ópticos. O sea, el cerebro es puro, el pulpo es puro ojos. La parte que se ve al centro, que parece una cebolla, ese es el cerebro. Ahí nos explicamos por qué en los campeonatos mundiales los que apuestan creyéndole a los pulpos siempre pierden. El pulpo no tiene un cerebro desarrollado, no puede tomar decisiones. Siguiente. Ahora, vamos a otra escala, vamos del lado izquierdo, ustedes tienen lo que es el grupo de primates en cuanto al tamaño de su cerebro. Ahí encontramos, en el extremo derecho, en la banda verde, el autollamado, vanidoso y narcisista Homo sapiens. ¿Quién nos dijo que somos los de veras sapiens? Yo entre más lo pienso me doy cuenta que no, que tal vez tengamos que repensar cómo nos quisiéramos llamar en latín, si quizás homus modestus sería más razonable, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y mucho se presume de que tenemos la mayor cavidad craneal, lo cual en el esquema de la derecha, lo que ven ustedes hasta arriba es nuestro cerebro. Pero si recorren ustedes 3 puntos hacia abajo, se encuentran un cerebro que tiene casi el mismo tamaño, y es el gorila. Y si lo vemos por peso, el delfín tiene más tamaño todavía. Entonces aquello de los reyes de la creación, con todo respeto a las fees y las diferentes creencias, como que también se tambalean. Pero entonces, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina que haya alguna diferencia? Llegamos ahí a cierta culminación con el cerebro humano, que es el esquema que está a su izquierda. Eso que ustedes ven en bandas de colores representa las distintas áreas del cerebro que responden a la vista, a los sonidos, al tacto, el control de nuestros movimientos. Y hay otras partes que no están coloreadas, esas se llaman áreas de asociación. Si ustedes ven con cuidado, en el cerebro a colores del lado izquierdo de ustedes, hay unas líneas negras. Esas marcan una conexión en una diferencia básica de nuestro cerebro con todas las demás especies. Es el lenguaje, la función del lenguaje. Yo estoy ahora tratando de comunicarles mis ideas mediante la voz, utilizando un sistema de palabras y una sintaxis. Ustedes están tratando de entenderme, poniendo a trabajar esa parte posterior del cerebro que se llama área de Wernicke. Y entonces esto es lo que implica un paso importantísimo en la evolución. Me dirán ustedes, oye, pero hay animales que también emiten sonidos, sí, y se comunican, sí, pero no hay una sintaxis. Y no hay un propósito en ello. No me puedo imaginar una reunión en una filo en la que asistan delfines, por muy listos que sean. O, ¿quién les cae bien? Un chimpancé, ahora. Chimpancés asistiendo a clases. O elefantes celebrando el aniversario de una revista. No. Fíjense que esa es la diferencia.
Nosotros tenemos esa capacidad de lenguaje que nos permite comunicarnos, nos permite anunciar peligro, nos permite expresar nuestros afectos y en ocasiones también nuestros enojos. Del lado derecho es un corte de cerebro visto en la parte medial, es como si ustedes estuvieran viendo así y están viendo el lado izquierdo de mi cerebro por la parte del medio. Esa parte que está coloreada, si hacen un esfuerzo van a ver 3 flechas. Una que va hacia la zona coloreada, otra que va hacia la parte inferior y otra que va hacia la parte central. Esto es lo que corresponde a la corteza frontal, la corteza orbitofrontal. La parte de abajo son los núcleos amigdalinos y el hipocampo y la parte de en medio son los núcleos septales. Esto, más otras estructuras, es lo que da la base a nuestra memoria emocional. ¿Por qué vamos a una plática y luego a otra y luego a otra? ¿Por qué será que a veces ocurre lo contrario? Vamos una sola vez. ¿Por qué será que a veces nos emociona llegar a tomar una clase? Y a veces, viendo el reloj, se nos hace tarde y ya no llegamos a tiempo. ¿Por qué volvemos a casa? ¿Por qué mantenemos a nuestros amigos? ¿Por qué queremos a nuestra gente? Todo eso son emociones. Lo interesante del caso es que todo eso está regulado por estas estructuras que les estoy mencionando en conjunto con otras. ¿Cuáles son esas otras? Es lo que está marcado ahí en círculos. Y les invito a una reflexión. Eso que les estoy poniendo no es un cerebro humano, es un cerebro de rata. O sea que la rata tiene emociones, claro que sí. ¿Y para qué le sirven? Para ser rata, de mucho. Probablemente a nosotros no nos sirva mucho pensar como rata, aunque yo sé que hay gente que sí lo hace. Algunos de ellos andan prófugos, otros ya los agarraron, ¿no? Sí hay quien piensa como rata, ¿no? Entonces no, a una ratita eso le funciona y cuando vemos en estudios fantásticos de resonancia magnética nuclear, nos damos cuenta que nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, tenemos las mismas estructuras. ¿Y para qué nos sirven a nosotros? Para sobrevivir. Solo que ¿cuál es el medio ambiente de una rata? Cuevas, túneles, comen lo que encuentran y nosotros no vivimos en túneles, no vivimos en cuevas, elegimos el alimento. Bueno, cuando se puede, pero generalmente tenemos la opción. Y entonces, esto es un esquema, no los quiero aturdir, pero es la amígdala, que es una estructura de por aquí, o el lóbulo temporal, el hipocampo, que es una estructura que se conecta hacia arriba con las áreas de la corteza frontal. Ahí radica nuestra capacidad de tener una memoria emocional. Y si me tuercen el brazo, también una inteligencia emocional. Nuestro concepto de inteligencia ha cambiado muchísimo. Allá cuando yo era estudiante, creo que era el paleozoico, por ahí así, nos hablaban de la inteligencia casi como un sinónimo de la memoria. De hecho, que me perdonen los psicólogos que están por aquí presentes, pues esas pruebitas para medir inteligencia lo que en realidad miden es memoria. ¿Qué es la inteligencia realmente? La inteligencia es una capacidad para resolver problemas. Punto. ¿Necesitamos la memoria? No siempre. Por ejemplo, un niño autista puede pasar por aquí ahora mismo, se lo llevan a casa y hace el dibujo de cada uno de nosotros con todos los detalles posibles. O sea, tiene una memoria fotográfica extraordinaria, ¿no? Pero ¿para qué le sirve? No la puede asociar a otra cosa. Esa es la discapacidad de estas personitas con autismo, ¿no? Entonces, esta memoria puede ser buena, puede ser mala, puede ser una ayuda, puede no serlo, pero no es la inteligencia. Y entonces tenemos que hablar de la inteligencia animal. ¿Cuál es la inteligencia animal? La que como animalito le sirve para resolver los problemas, lo mismo que a nosotros.
Afortunadamente, a principios del siglo pasado, vivieron estos dos grandísimos personajes, Camilo Golgi y don Santiago Ramón y Cajal, que nos enseñaron cómo es la célula del sistema nervioso. Nadie la había visto, fíjense. Para 1906 se sabía cómo eran las células de los huesos, del hígado, del corazón, de los riñones, pero nunca nadie había logrado ver cómo es la célula del sistema nervioso. Utilizando técnicas fotográficas, fíjense. Sí, ya en ese tiempo la fotografía era algo muy común. ¿Qué es la fotografía? Una placa que tiene plata, está impregnada de plata, le ponemos luz, se oxida la plata, la revelamos y tenemos una fotografía. Por eso es que los anillos de plata hay que estarlos limpiando, se oxidan con mucha facilidad. Y estos dos personajes, aunque se agarraron a trompadas cuando llegaron a platicar su descubrimiento, uno utilizando oro y el otro plata reducida, nos enseñaron esta cosa en la que vivimos enamorados, rotunda, definitivamente, y ahí sí, monógamo, de las neuronas. Pero ¿dónde están las cosas más fantásticas? Todo eso que les mostré, de estos bichos, sistemas nerviosos, son neuronas. Y lo maravilloso del caso es que todas las neuronas funcionan igual. No importa si es una medusa, una lombriz de tierra o cerebro humano, todas funcionan exactamente igual. Tan es así que las primeras cosas que se trabajaron sobre la actividad de las neuronas se hizo en calamar y en este de acá abajo, que es la plicia marina, babosa marina le llaman, caracol, el caracol marino. De ahí salieron todas lo que sabemos actualmente de cómo funciona el sistema nervioso. Mucho habrán ustedes oído hablar de que se manejan cargas eléctricas en el cerebro, es cierto, pero no piensan ustedes que tenemos un generador de voltaje. Es tan simple y sencillo como que de un lado hay muchos electrones, del otro lado hay pocos, entonces tienden si tienen un medio conductor, tienden a equilibrarse. Donde hay muchos electrones, se va a ir donde hay pocos. Esa es la corriente eléctrica. Si alguno de ustedes está pensando en la telepatía, no, los voy a decepcionar. Aquí estoy hablando de millonésimas de voltio. Una pila normal tiene 1,5 voltio, o 3 voltios, o 9, las grandotas, las de lámpara. Bueno, les estoy hablando de 1/millonésima de esa unidad. No hay manera de transmitirlo, hay que estudiar. Entonces, ya cuando trabajamos con esto que se llama potencial de acción, podemos saber cómo están trabajando un grupo de neuronas, un núcleo. Esas líneas blancas verticales que ven ustedes son unidades de acción de una neurona. Dirán ustedes, bueno, pues con razón estás así de viejo y de calvo, humano, porque ¿qué te la pasas haciendo? Sí, tienen ustedes razón. Ando viendo lo que hace una neurona, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Entramos a las matemáticas, la estadística, tengo un buen número ya analizado, empiezo a trabajar y puedo determinar cuál es la tendencia. Es decir, cómo está trabajando ese núcleo. ¿Cómo lo puedo? Bueno, me regreso a nuestra revista. Hay una sección ahí que habla de la violencia, Hace tiempo que conocemos cuáles son las características de la conducta agresiva. Lo que yo les voy a comentar no viene en lo que escribieron mis queridos compañeros y amigos. ¿Para qué? Que lo hagan ellos, ¿no? Y ustedes vean la revista. Yo les comento aquí en paralelo que sabemos que una violencia desatada se extiende. Lo vemos en los mítines. Empieza a haber un poquito de violencia de un lado, se genera hacia el otro y después ya todos están peleando. El aislamiento social temprano. Cuiden a sus hijos, a sus nietos, abrácenlos, acérquense a ellos. Es importante que no estén aislados. Ahora, muchas veces, si ustedes se acuerdan, sobre todo, no, las niñas también ya lo hacen. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a las luchitas? Si ustedes ven a los animalitos pequeños, a los cachorros, se la pasan jugando luchitas.
¿Qué tenemos ahí? Otro recuerdo adaptativo de la filogenia. Esas luchitas son para aprender a pelear. ¿Sano? Claro que sí. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Pues luchar con ellos. Se supone que uno ya sabe, ¿no? Se supone. Hormonas. Ay. Se dice que la mujer está llena de hormonas. Y... No. Ya veremos que las hormonas, si algo le dan a las mujeres, es el privilegio de ser mujeres. Estoy convencido totalmente de que la naturaleza tiene como consentidas a las mujeres. Después les voy a platicar por qué. A nosotros no. Entonces, eso de que la mujer es muy agresiva por las hormonas, por favor, descártenlo. No va por ahí. Al ratito les explico qué es lo que pasa. La agresión y la violencia se justifican como preservadoras del individuo y la especie. Claro que sí. ¿Quiénes fallamos a esa norma? El Homo sapiens. Nosotros no peleamos por conservar la especie, ¿eh? Peleamos por fastidiar al otro. Ya tenemos las guerras, las invasiones, los pobres los de Siria. ¿A qué nos metemos en eso? Pautas agresivas y violentas se modifican con el aprendizaje. Tenemos hardware y software. O sea, nuestro cerebro ya tiene una estructura básica determinada genéticamente, pero falta el software, falta lo que aprendemos a lo largo de la vida. Y fíjense que a nivel de neurobiología sabemos exactamente lo que pasa en la conducta agresiva. Lo que ustedes ven a la derecha es parte de esas estructuras que les comenté hace unos minutos que regulan la memoria emocional y la inteligencia emocional. Cuando se pierde el control y cuando se llega al ataque consumatorio, se ha perdido el control de esa inteligencia emocional. Veamos animalitos. ¿Qué hace un animalito cuando se siente amenazado? Ladra, gruñe. ¿Qué hacemos nosotros? No ladramos, pero sí gruñimos. O nos paramos. Mira, veme, qué impresionante estoy. Y si el otro está más grandote que nosotros, pues nos hacemos chiquitos. Ahí hay inteligencia emocional. No funcionó. El ataque afectivo, nos bajamos del coche. ¿Qué traes? ¿Qué pasa en el ataque consumatorio? Cuidado con eso. ¿Cómo lo hacen los animalitos? Los animalitos no tiran mordidas a los brazos, las tiran al cuello. De cierto modo, su genoma les tiene bien definido cuál es la parte más débil del contrincante. Nosotros también lo podemos hacer, nada más que estamos hablando de software, de lo aprendido. Eso no está en nuestro genoma. Y claro, tengo que rendir homenaje al que me hubiera encantado que fuera mi abuelo, Charles Darwin. Entre otras cosas, fíjense, todavía no acabamos de entender todo lo que nos dejó Darwin como herencia. Yo lo leo y lo vuelvo a leer y siempre le encuentro algo nuevo, algo que no me había dado cuenta. Mucho se habla por ahí de los paradigmas en ciencia, ¿no? Los físicos pues la tienen clara, la mecánica cuántica, ¿no? Y los biólogos y la gente que le gusta trabajar en humanidades, quién sabe si haya que hacerle mucho caso a Kuhn con su paradigma y sus revoluciones científicas, no lo sé. Pero sí me gusta pensar en que en biología lo que más se acerca a un paradigma es Darwin. Entre otras cosas, escribió un librito que anda por ahí, a lo mejor está por aquí en alguno de los stands, que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Darwin ya se había dado cuenta que los animalitos expresan emociones de la misma manera que lo hacemos nosotros y muy probablemente tengan las mismas funciones. Vuelvo a nuestra revista, tiene un apartado que habla de la vigilancia en el mundo animal. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues otra vez, las estructuras que regulan nuestras emociones son las que determinan esas pautas de comportamiento que las encontramos desde las hormigas. Y conste que les dije, la hormiga no tiene un cerebro, La hormiga tiene un ganglio cefálico, que es otra cosa.
Y sin embargo su genoma determina que formen grupos, y no solo grupos, sino que tenga cada cual una función que cumplir. Es decir, hay una organización social. Se dice por ahí que Aldous Huxley se le ocurrió escribir su librito, por ahí si lo ven, cómprenlo y léanlo, El Mundo Feliz. Pero se le ocurrió escribir ese libro precisamente observando hormigas, porque lo que él supuso es, bueno, ¿qué tal si nosotros humanos actuáramos como las hormigas? Habría obreros, habría gente de primera, habría gente de segunda, gente de tercera, gente de cuarta. Se le criticó mucho, ¿eh? Al hermano fue el que le dieron el premio Nobel. Pero bueno, a Aldous no lo trataron muy bien socialmente. Pero no sé, estaría equivocado. Cuando vemos el siglo XXI, quién sabe, ¿eh? No se diga los primates, los mamíferos en general, nos gusta andar en grupo. Es verdad, todos somos iguales, pero habemos unos que nos parecemos más. Y a esos que nos parecemos más nos encanta andar juntos. Llámense, en mis tiempos era los de la uni y los del poli. Era un juego. Pero piensen en académicos, y dentro de los académicos, otros más académicos, otros no tanto, otros que parecen pero no son, otros que son pero no parecen, y ahí nos la llevamos. O sea que esa organización social la encontramos en muchas especies, incluidos los insectos. Y es un tema que me apasiona, llevo estudiándolo casi 40 años, todavía no lo entiendo completamente. Así es esto. Hay una ansiedad adaptativa. Espero que no sea el caso. Pero cuando veníamos camino para acá, el calor, hay mucho tráfico. Hijo, no voy a llegar. Ahí estamos experimentando una forma de ansiedad, pero es muy buena. ¿Qué hacemos? Se nos olvidó el calor, caminamos más rápido, tomamos un taxi, llegamos. Esa ansiedad adaptativa nos permite sobrevivir. Es lo que pasa, veo aquí chavos y eso me da mucho gusto. ¿Qué pasa en los exámenes, chicos? Cuando viene el tiempo de exámenes. Dormimos muy poco, ¿eh? Y nos cansamos menos. Y no se hagan. Cuando ya pasaron el examen no se van a dormir. Se van al antro, bueno, ya no hay discos. Pero no se van a dormir, ¿eh? ¿Qué tuvieron todo ese tiempo? Ansiedad adaptativa. Si esa ansiedad rebasa cierto nivel, nos discapacita. Es el que llega a consulta con palpitaciones, se desmaya, siente que se ahoga, no se concentra. Ese ya requiere un tratamiento. Y del otro lado, el lado izquierdo de ustedes, generalmente oscilamos a lo largo del día entre dos emociones, la alegría y la tristeza. Pero nos podemos ir más para arriba. Si nos sacáramos la lotería, como tanta gente se saca la lotería aquí en Veracruz, pues estaríamos en un estado de euforia, ¿no? Hipomaníacos probablemente. Si por el otro lado andamos tristones, perdemos algo, nos pusieron los cuernos, nos cortaron, no nos sacamos la lotería, sí, pues entonces pasamos al duelo. Todos hemos perdido a alguien. Acuérdense, hay un sentimiento de infinita tristeza. Tal vez lo vivimos ahora con Adalberto. Estamos en duelo, lo extrañamos, pero tenemos que seguir viviendo. Tenemos que reanudarnos. Si eso se llegara a prolongar, y a Adalberto le gustaría eso, ¿eh? Yo lo conocí muy bien también. Si esto se prolonga, llegamos a la depresión. Y ahí sí necesitamos médico, psiquiatra que maneje fármacos. No hay otra manera. ¿Y cómo estudiar la depresión en una rata? Bueno, nuestro cerebro es tan generoso que estamos programados para experimentar placer. Todos estos
puntitos negros que ustedes ven en el esquema del cerebro son zonas de placer. ¿Cómo lo sabemos? El experimento de arriba a la izquierda es muy sencillo. A la rata le pongo un electrodo, lo pongo en alguna de estas partes. Si la rata aprieta una palanca, se aplica un choquecito eléctrico en esa parte. Eso se llama fenómeno de autoestimulación intracraneal. La rata se vuelve tan adicta que se descarapela la mano de estar apretando la palanca. Le ponen morfina, prefiere la palanca. Le pasan una senculenta rata por la palanca. Son zonas de placer y fíjense cuántas tenemos en nuestro cerebro. ¿Cuál es uno de los síntomas de la depresión? O quizás uno de los principales. La anedonia. Esto es la incapacidad para experimentar placer. Si ustedes han tenido algún periodo de depresión, lo recuerdan. Si no, habrán oído decir a alguien que antes le gustaba mucho comer algo y que le ha perdido el gusto. Que le gustaba mucho el sexo y ya no le interesa. Que le gustaba mucho ir al cine y ya no. Cuando empezamos a ver esto en muchos aspectos se llama anedonia. ¿Qué quiere decir? Que están fallando esas partes. ¿Y qué travesuras hago yo en mi laboratorio con mis colaboradores? Si estimulo una neurona y registro otra que está conectada con esta anterior, lo que encuentro es una respuesta. Fíjense abajo a su izquierda. Esas rayitas verticales son potenciales de acción. La primera raya que ustedes ven hasta la izquierda es un estímulo que apliqué en otra neurona. Si hago esto varias veces con un sistema, un programa, un software especializado, obtengo un histograma que es el esquema que tienen ustedes abajo a la derecha. Hay una parte central, una línea vertical más grande, que significa el estímulo. Observen ustedes un poquito a su derecha que esto vuelve a aumentar, esa es la respuesta de la neurona. Si hago este estudio puedo saber cómo está la conexión entre dos núcleos cerebrales, no ganglio, núcleo cerebral. Y entonces puedo estudiar acciones farmacológicas. Por ejemplo, eso que ven abajo a la izquierda es un estanque y lo que ven ahí es una rata nadando. No se apuren. Nosotros al nacer también fuimos muy buenos nadadores, luego lo perdimos, Y todos los mamíferos son excelentes nadadores. Vaya, los elefantes son capaces de nadar. O sea que no hay una acción de crueldad ahí, no hay falla de ética. ¿Pero en qué consiste el experimento? Vean ustedes que es un espacio cerrado. La rata, como antes mencioné, es muy inteligente en su medio para resolver sus problemas. Pronto la rata que está en esta situación se da cuenta que no hay solución, no puede escapar. ¿Qué hace? Ahorra energía y se queda quieta. Eso se llama inmovilidad. Si en paralelo estoy haciendo mi registro de neuronas, ¿qué resultados tengo si hago un experimento con un fármaco que se llama fluoxetina, Prozac? Busque por ahí un librito, La generación Prozac al rato. No me pagaron, pero sí les voy a cobrar cuota. Y busquen otro que se llama El hombre terminal, de Criston, maravilloso Criston. ¿De qué nos habla el hombre terminal? Pues de alguien, un humano al que le ponen electrodos en el cerebro y él aprende a controlar la computadora para estarse autoestimulando. Búsquenlo, si lo encuentran, compren 2 y yo pago los 2, que es un librazo que por ahí ya lo perdí. Bueno, el caso está en que si ustedes ven una gráfica, la de la izquierda, hay cosas que bajan y hay cosas que suben. A medida que aumento la dosis del fármaco, disminuye la inmovilidad. ¿Qué significa? ¿O qué me representa cuando la rata se queda inmóvil? Desesperanza, que es otro síntoma de la depresión. El deprimido ya no le importa nada, dice ya, aquí me voy a morir. Pero si le damos el antidepresivo, empieza a mejorar. Aquí la rata mejora su esfuerzo por ejecutar y en la gráfica de la derecha lo que esto representa es el aumento de la actividad neuronal en una de estas zonas
de placer en el cerebro. ¿Qué significa entonces? Que el antidepresivo lo que está haciendo es restaurar la capacidad para experimentar placer y para controlar la desesperanza. Sigamos con las emociones. Tenemos expresiones de alarde. Cuando estamos sometidos a peligro, el elefante eriza las orejas. Este simpatiquísimo animalito de abajo, el clamidosaurio, mide un poquito más que esta botella, ¿no? Pero cuando abre el hocico, se levanta la corona y es esa aterradora imagen semejante a un tiranosaurio, ¿no? El señor de en medio, pues sí da miedo, ¿no? Y el de arriba a la derecha, pues esos hombros tal vez también den miedo. Los de abajo, pues ya es una exageración, ¿no? Conducta de alarde, no creo que asusten a mucha gente, pero ellos creen que sí. Bueno, sí habrá algún tipo de individuos que les asusten. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué el alarde? Por miedo. Fíjense que probablemente de las emociones, el miedo es el que más nos lleva a sobrevivir. La gente que no tiene miedo tiene dos defectos. En primer lugar, es mentiroso. Y en segundo lugar, es miedoso. Todos tenemos miedo. ¿Cómo manejamos nuestros miedos? De acuerdo a la experiencia. De acuerdo a la forma que la experiencia nos ha dicho que podemos resolver los problemas. Y una estructura o una forma básica de enterarnos de algún peligro puede ser el olfato y no tanto la vista. Y volvemos a la filogenia. Lo que ustedes ven arriba a su izquierda es la reconstrucción que han hecho los paleontólogos de una cabeza de tiranosaurio. Un animalote enorme, con un cerebrito como una nuez, pero un enorme desarrollo de su sistema olfatorio, lo cual se heredó a los reptiles actuales, como el cocodrilo o las víboras. Eso del lado izquierdo es el sistema olfatorio de la rata y el del derecho, el nuestro. Lo que está en el círculo se llama órgano de Jacobson o bien órgano vomeronasal. ¿Qué hace en nuestra nariz un órgano de reptil? Bueno, recordemos, si volvemos a Darwin, que venimos del mismo tronco. Entonces es de esperarse que haya funciones semejantes. Y efectivamente, el sistema olfatorio en aves, reptiles, anfibios y mamíferos tiene una conexión, ¿a dónde creen? Al cerebro emocional. Y entonces muchas de nuestras conductas tienen que estar guiadas por el olfato. Me encanta esa frase de los chavos, hay química. Algo están percibiendo, ¿eh? Cuando anda uno por ahí de canijo, ya te acordaste, Nacho, con esos lentes oscuros, y llegas a la casa y apenas vas entrando, y ¿de dónde vienes? Ya saben de dónde viene uno, mano. No, la respuesta es, no me acuerdes porque me regreso. Pero ese sistema olfatorio, fíjense que está conduciendo nuestras conductas. Y son experimentos de nuestro laboratorio en que encontramos que efectivamente el órgano vomeronasal está conectado a este sistema emocional. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Esto es un experimento muy divertido, muy padre. Miren, fíjense la foto de en medio a su izquierda. Esa es una caja de dos comunicaciones. Vean que tiene una división en medio. Ahora, una rata, la de la izquierda de ustedes, recibe choques en las patas. No piense que soy muy cruel. Cualquiera de mis ayudantes tiene que tocar las barras con la mano antes de meter a la rata. Si te duele a ti, también le va a doler a la rata. No quiero que le duela, quiero que se asuste. Ahora, la rata de la derecha tiene una alfombrita abajo, de manera que no recibe choques. Pero está oyendo y está oliendo lo que hace la otra.
¿Qué pasa cuando la ratita recibe el choque? Protesta, grita, salta, hace muchas cosas. El caso es que cuando después las ponemos en pruebas conductuales, a una le llamamos el testigo presencial, resulta que está más ansiosa la que presenció que la que sufrió. ¿Qué analogía les puedo hacer? Acuérdense, hace algunos años que tuvimos aquí en Jalapa un periodo horrible, ¿no? ¿Cómo se sentían de oír la sirena? No estaban viendo, ¿eh? Y sin embargo, el puro oír, la ambulancia, bueno, no sabíamos si era ambulancia, patrulla o qué, ya nos producía ansiedad. O sea, ya cuando vemos el experimento, pues qué fácil, pues el huevo de Colón, bueno, a ver qué se les ocurre, ¿no? Pero luego lo que hicimos con estos bichitos fue ver qué tenía en su orina. Y en su orina encontramos una feromona que se llama 2-septanona. No descubrimos nada ahí porque la 2-septanona ya se conocía desde hace mucho tiempo en insectos, aunque no se sabía para qué sirve, ¿no? Gran sorpresa, mis queridas mujeres de la sala, cuando ustedes están antes de su menstruación, liberan 2-septanona. La hemos propuesto y la literatura internacional nos la ha aceptado como una feromona de alarma. No tengo nada contra las mujeres, me encantan, ¿eh? Hay mucha gente aquí que lo sabe muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué liberan la 2-septanona justo antes de la menstruación? Retírate. ¿Qué hacemos los sufridos hombres? Nos alejamos. No hay alternativa. Porque pasa otra cosa, miren, en competencias de deporte, en judo, me encantan las artes marciales, el que pierde el partido, el que pierde el combate, el shai, también libera 2-septanona. Entonces fíjense que la misma sustancia tiene una representación, un contexto diferente. En un caso significa aléjate y en el otro significa tengo miedo. ¿Para qué sirve? Se lo está comunicando a otro. No te metas ahí porque están dando unos, ¿para qué te acercas, no? Y efectivamente lo confirmamos con el cambio de actividad neuronal, precisamente en la amígdala vasolateral. No podía fallar, nuestra revista lleva ahí un par de artículos dedicados a esa hermosa otra mitad del mundo, las mujeres. Habla de algo muy cierto, ya las mujeres están teniendo hijos y familia, pues a edades en que antes, en mi generación, ya estaban quedadas, ¿no? Ya les vale, y qué bueno. Me sorprendió un poco la estadística que mencionaste, Manolo. Yo tenía idea de que aquí en la UB hay más mujeres que hombres. Sí, es así, ¿verdad? ¿No? Bueno, por lo menos las facultades en las que yo ando, sí, hay más. O sea, seguramente depende de la carrera, ¿no? No es raro. Yo creo que un gran cambio que alguna vez se va a concebir como una revolución fue la píldora anticonceptiva. Porque ahí la mujer dijo, espérate, yo no soy incubadora. Yo recuerdo en la Facultad de Medicina éramos 60 hombres y 10 mujeres en el salón. No, ahora está parejo. Es decir, la mujer ha venido tomando el lugar que siempre le correspondió. Más capaces, menos capaces, depende del esfuerzo. Encontramos mujeres muy brillantes, hombres muy brillantes, y mujeres y hombres que no han querido aprovechar las cosas, parejos. Algo de eso nos menciona en este par de cosas cortas, y ya que estamos hablando de mujeres y hombres, bueno, ¿qué será lo que forman las parejas? Que también es una emoción. Te recuerdo cómo es el ciclo menstrual. Gráfica de la derecha. De lado a lado hay menstruación, menstruación.
Fíjense la parte de arriba, eso que se ve medio complicado, se los platico simplemente. Después de la ovulación, es decir, después, en el momento en que la mujer empieza a ser fértil, libera una hormona, la progesterona. Y la pregunta es, ¿qué hace la progesterona? Sencillo, nos pone bien, nos pone ideal. Aquí mis compañeritas, recuerden, de alguna manera se dan cuenta cuando han ovulado. Dolor en la glándula mamaria, un poquito de edema en las manos, algún flujito, alguna cosa así. Si quieren ser más curiosas, pongan su termómetro todos los días. Cuando ven que la temperatura corporal subió medio grado, ya ovularon. Y obsérvenlo. Todo es fantástico, todo es maravilloso, todo funciona, están eficientes, están muy contentas. Cuando vienen las cosas a bueno, y eso lo comprobamos experimentalmente, ¿no? Efectivamente, la progesterona está actuando como un antidepresivo, idéntico a un antidepresivo, fíjense, de patente. Y también, a lo largo del embarazo, va aumentando el nivel de progesterona y a nivel experimental, esto es en rata, encontramos que en paralelo a ese aumento progresivo de progesterona conforme avanza el embarazo, la ratita gestante tiene mejores estrategias de sobrevivencia y lo logra. Pero también su ansiedad está a la baja. Entonces la progesterona no solamente es un antidepresivo endógeno, también es un ansiolítico. Les decía, las mujeres son las consentidas de la naturaleza. Y claro que sí, son el reservorio de la conservación de la especie. Tienen que estar consentidas por millones de años de evolución y de adaptación. Lo puedo verificar experimentalmente las veces que quieran. No hay la menor duda, la progesterona es un ansiolítico y un antidepresivo excelente. ¿Cuándo viene el problema? Cuando no hubo fecundación. Si no hubo fecundación, caen sus niveles de hormonas y entonces sí, huye conejo. Porque no hay manera ni de negociar, entonces mejor huyan. Y ustedes pues no se hagan caso, es un día nada más que se sienten así y reiniciamos el ciclo, ¿no? Y entonces a nivel experimental puedo probar muchas cosas, incluso ¿cuál sería el papel de la otra hormona, la testosterona? Bueno, la testosterona es también un ansiolítico muy bueno. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, las mujeres son las consentidas, nosotros también un poquito. Nuestros niveles de testosterona oscilan dentro del día, pero no hay una oscilación como ocurre con las hormonas en las mujeres y de acuerdo a nuestro experimento es un excelente ansiolítico. Y la gran sorpresa, hace unos años supimos que las hormonas esteroidales se sintetizan en el cerebro. Estas se llaman neuroesteroides. Y esos neuroesteroides son los responsables de las acciones conductuales de las hormonas. Fíjense en la gráfica de la derecha. ¿Qué pasa si ponemos progesterona a hembras y a machos y veo cómo está la actividad de sus neuronas? Lo que hace la progesterona es que hace que desaparezcan las diferencias entre sexos, nos iguala. Entonces en nosotros los hombres la progesterona y su metabolito, la alopregnanolona, nos hacen ser más sociables. Y en el caso de las mujeres esa sociabilidad es mantenida, sostenida, excepto cuando caen sus hormonas, en el posparto por ejemplo, o en el climaterio. Que el climaterio no hay que tomar hormonas, chicas. Si les llega a pasar la depresión, antidepresivos, vayan a ver, yo se la receto y no les voy a cobrar. Otra. ¿Y qué hay de esto? Las consentidas mías son las de abajo a la derecha. Pero ¿qué hay de la maternidad? Vamos. Lo interesante del caso es que ese órgano vomeronasal que les mencioné hace un momento está desarrollado desde la etapa embrionaria. ¿Y qué hay adentro de la panza de mamá que sea importante para estar oliendo?
Un estudio que ya tiene tiempo que lo hicimos. Analizamos químicamente el líquido amniótico, el calostro y la leche. Y encontramos que tienen las mismas sustancias las tres. Contienen una serie de ácidos grasos, no les hago bolas con los nombres, pero están los tres en las tres partes. ¿Qué pasa con los críos de la mayor parte de los mamíferos? Tan pronto nacen, a la ubre. ¿Qué pasa con los bebés? Aquí hay mamás, hay varias mamás. ¿Qué pasa cuando les entregan al bebé? Acabando el parto, acabando de salir, todavía no sale la placenta. Les entregan al chavo y lo primero que hace el chavo, ¡clon, clon, clon! ¿Por qué? Oye, ¿cómo? ¿Qué querría decir eso? Vean la figura, las fotografías. Eso se llama respuestas positivas a estimulación olfatoria. Y lo que se acerca ahí no es un pezón, es un hisopo, es un algodoncito impregnado de algo. Si se le pone líquido amniótico va a hacer todas esas cosas el bebé. Pero si se le ponen los ácidos grasos que nosotros encontramos, también, ¿qué significa entonces? ¿Cómo nos hace la naturaleza? En el líquido amniótico están las cosas que tenemos que aprender a buscar al momento de salir del vientre materno. Ahí la naturaleza nos tiene preparados. Emoción para la mamá. Pásenla acá y les doy el micrófono, ¿no? También hemos comprobado otra propiedad del líquido amniótico y los ácidos grasos. Son ansiolíticos tan eficaces como el diazepam, el Valium, para darles el nombre comercial. O sea que estamos en un medio húmedo, calientito, amortiguado, aprendiendo cosas a través de nuestro olfato y por si fuera poco, sin posibilidades de sufrir ansiedad. Sigue nuestra revista, nos habla de los cannabinoides, la marihuana, tema ahora muy de moda, muy de debate. Una opinión muy particular es que nosotros hicimos un estudio hace ya varios años y no le encontramos un solo efecto benéfico a la marihuana por arriba de los productos comerciales. Probablemente, como muchas plantas, tenga algún efecto, sí, sin duda, y lo tiene, pero no supera a los productos que ya disponemos en las farmacias. En fin, es un tema, me gusta que esté ahí, es un tema que hay que entrarle, debatirlo. Si la gente se quiere poner hasta las chanclas, pues que lo haga, pero que no me toquen un enfermo. La sabia virtud de conocer el tiempo, hermoso poema de Renato Leduc, producto de un reto. A Renato lo retaron a que encontrara cómo hacer un verso con tiempo. Es una palabra complicadita, pues repitió tiempo. Era listo. Grandioso Renato, ¿no? Esa parte de arriba, a la izquierda, sí identifican ustedes un cerebro. Tiene un cuadrito allá abajo. Ese cuadrito de allá abajo es una región que se llama hipotálamo. Dentro de él hay una serie de estructuras, el núcleo paraventricular, el supraóptico, que en el esquema de la derecha, no los voy a complicar mucho, está conectado con los sistemas sensoriales. Ese núcleo supraquiasmático es nuestro reloj interno. Es el que nos dice que ya es hora de dormir, que ya es hora de comer, que ya es hora de terminar la plática, ya voy. Tenemos un relojito ahí que está llevando el tiempo. Y no solo eso, en el cuadro de abajo, ese sistema, ese nuestro reloj interno regula todas nuestras funciones completamente. Incluso la liberación de orexinas, por eso es que nos da hambre al mismo tiempo y nos da sueño al mismo tiempo. Y por eso es que me tiene tan enojado el horario de verano. Todavía no me repongo. Esta revista contiene dos muy buenos amigos míos, Adalberto. Nunca será suficiente. Se nos ha ido. El otro es Pablo Pacheco, que está más vivo que un ratón en laberinto. La revista tiene una semblanza de él. Estos en un tiempo fueron mis alumnos, yo creo que actualmente son más bien mis cómplices. Ya no sé cómo identificarlos, son los que participaron en la elaboración de este capítulo. Y concluyo
con esto, ¿para qué sirve todo esto? Para nada. Es más, no quiero que sirva para algo. Saber cómo funciona nuestro cerebro a alguna mente enferma, se le antojaría manipularlo y manejar nuestras emociones a su antojo. Ahora que están tan de moda los pánicos a las armas químicas, el otro día tuve una pesadilla, si aceptas un cuento de ciencia ficción, mano, de 1 minuto. ¿Qué tal un arma química que anulara las partes del cerebro que regulan la conducta emocional? ¿Te gusta la idea? Te lo escribo luego. Pero hay una buena idea de un cuento de ciencia ficción. Entonces, como les digo, simplemente hacemos ciencia por conocer, por saber, por aprender. Me aterra pensar que esto pueda tener una aplicación. La puede tener tal vez en el sentido de mejorar los tratamientos farmacológicos, en el sentido que entre más sepamos de nosotros mismos, tenemos la obligación de ser mejores personas. Cuando ignoramos por qué hacemos lo que hacemos, tenemos una excusa muy buena: yo no sabía. Pero cuando ya sabemos por qué hacemos las cosas, el compromiso de portarnos bien es fuerte, es importante. Concluye eso, ya me quitaron a Rui. Bueno, pues ya les agradezco su atención y pues vamos a comer, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Como ustedes pueden apreciar, Carlos es un gran divulgador y precisamente de toda esta parte del cerebro emocional que nos habló, viene en este número desglosado en varios capítulos, ¿verdad? Hay uno que se llama Huele a miedo, por ejemplo, hablando de la función del miedo, otro hormonas y conducta, qué mueve a la inteligencia, en fin, en este número al que los invito a leer, tiene en forma pues un poco más extendida lo que Carlos nos acaba de platicar. Ahora tenemos un pequeño espacio para hacer algunas preguntas, comentarios que tenga el público. Bienvenidos. Tenemos todavía 10 minutos. Sí. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta sobre el concepto de inteligencia emocional, sobre todo porque me llama mucho la atención, de acuerdo con el panorama clásico en el que se tenía inteligencia por una parte y por otra parte emoción. Esto tiene que ver, en primer lugar, con el concepto de inteligencia que se dio, es decir, como una capacidad para resolver conflictos o resolver problemas, que me parece una definición clásica y que de acuerdo con las investigaciones contemporáneas que en este momento se están explicando, podría quedar un poco corto, y yo considero que en ese sentido habría que, teóricamente hablando, trabajar con la redefinición para que se amolde más a estas otras concepciones, ¿no? Y la pregunta que quería hacer es la siguiente. Tenemos en un terreno más contemporáneo la distinción de inteligencias. De una teoría de la inteligencia se dice hay una inteligencia sintáctica y una inteligencia semántica. La primera tiene que ver más que nada con esta definición que se dio como la capacidad de resolver problemas de acuerdo con una especie de algoritmo que nos puede ayudar en ese aspecto. Y la otra inteligencia tiene que ver con significados, con entidades semánticas y otras cuestiones. En este panorama, ¿qué tiene que decir la teoría de la inteligencia emocional al respecto, según este esquema? Gracias. La idea de la inteligencia emocional vino de Coleman y otras gentes, en la que no riñe para nada con la idea de las inteligencias múltiples. Es decir, habrá quien tenga una capacidad motora bien desarrollada y eso lo consideramos ya como una forma de inteligencia. Pensemos en un bailarín, una bailarina, que no necesariamente va a tener las otras inteligencias. El concepto se ha empleado de tal manera, me gusta que se haya hecho, que, como dije antes, no se circunscribe al concepto de la memoria, ¿no? Hay una habilidad motora que se desarrolla en los grandes deportistas, en Feldman, por ejemplo, los campeones olímpicos, ¿no?
Es muy raro que veamos el desarrollo de varias de las inteligencias múltiples en la misma persona. Generalmente son 2 o 3 de ellas, ¿no? Entonces, no riñe, no compite. La inteligencia emocional no es un concepto que haya querido aceptar mucho la psicología contemporánea, ¿eh? Y sin embargo, de cierta manera, yo lo veo más útil que otros conceptos de inteligencia, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más, ya que va a haber otro evento aquí en este lugar, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la capacidad del cerebro? ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad del cerebro y la mente? Entonces, yo entiendo de lo que usted dice que el cerebro emocional es algo totalmente físico, donde la voluntad de la persona no tiene cabida. Entonces, me interesa esa situación. Gracias. Sí, es una idea del dualismo que se viene discutiendo hace, que será como 3000 años. Mente y cerebro son lo mismo. Mira, donde lo están manejando actualmente, hay un librito de José Luis Díaz Gómez, lo sacó el Fondo de Cultura Económica, donde ataca este problema, porque es un problema de definición. Es decir, para mucha gente, yo entre ellos, pensamos que la mente es el producto de la función cerebral. Sí, pero la mente no es algo que yo pueda medir en unidades MKS, ¿no? Pensamiento, la imaginación, etcétera, ¿no? Pero pensar en que sean dos cosas separadas, como se pensó, bueno, durísimo en el siglo XVI, XVII, René Descartes hizo sus trabajos buscando el alma en el ventrículo cerebral, ¿no? Nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero me gusta mucho más ese enfoque de que todo aquello que es producto de nuestra actividad neuronal es lo que llamamos mente. De manera que la actividad neuronal de nuestra área de Broca y el área de Wernicke es lo que llamamos lenguaje. O esa actividad espontánea que ocurre cuando estamos dormidos en el lóbulo temporal, mientras está desconectado el lóbulo frontal, lo llamamos sueños. Todavía no tenemos muy claro, pero hay este grupo, entre ellos yo, que pensamos que lo que llamamos mente es producto de la función cerebral. Bueno, agradecemos mucho a todos ustedes su presencia y como les indiqué, le damos un aplauso primero aquí a Carlos por su participación. Como les indiqué, lean por favor el número donde encontrarán ustedes no solamente más tratados con más extensión los temas de los que nos habló Carlos, sino también están ahí los correos electrónicos de él mismo y sus colaboradores para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a todos. Finalizó la jornada de actividades de la revista La Ciencia y el Hombre con motivo de su 30 aniversario, en la que hubieron muchísimas actividades muy interesantes todas ellas, en la que se reconoció a la obra de Alberto Fox Rivera con un reconocimiento que entregó la rectora doctora Sara Ladrón de Guevara, y terminó con la conferencia magistral del doctor Carlos Contreras.